Cuando me diga, pastor. Cuando me diga. Buenas noches, hermanos. Demos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí en la casa de oración de nuestro amado Dios, creador de todo. En esta semana tenemos la Semana del Hogar, que los cristianos festejamos porque así como Dios nos ha dado tantos dones, este es otro regalo, que es una familia, y una familia de Cristo tiene su Semana del Hogar cristiano. En este caso, nosotros cumplimos ese deseo de nuestro Dios, y todos los días tenemos temas muy importantes, muy interesantes para alabar y para glorificar a nuestro Dios. Y este miércoles 8, de acuerdo a nuestro orden de culto, vamos a tener primeramente el himno número 18, ¡Oh cuánta alegría! Para agradecerle a nuestro Dios todo lo que recibimos de Él, y por este día tan hermoso que estamos finalizando con este orden de culto para nuestro Dios, para su Hijo amado y para el Espíritu Santo, para celebrar a la familia y con ello al hogar. Esta oración se la voy a pedir a nuestro hermano pastor presbítero Marcelino Padilla. Padre Celestial, en el nombre de Cristo nuestro Redentor, invocamos tu presencia en este culto de esta ocasión.
rogándote, Señor, el perdón de nuestros pecados y pidiendo en el nombre de Jesús que nos dirijas a través de tu Espíritu, que bendigas, Señor, al expositor de tu palabra y juntos podamos ser edificados. Perdona pues nuestras faltas, bendice este orden, bendice a nuestros hermanos que dirigen, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ahora en el mismo orden, para alabar a nuestro Dios, vamos a tener una lectura que en este caso va a ser unida y la encontramos en el Salmo 127. Salmo 127. Y la palabra de nuestro Dios dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que madrugad de madrugadas, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa que estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alma de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 6 de nuestro himnario esforzador, que lleva por título La Biblia es Juan Martillo. La Biblia es Juan Martillo. Himno número 6 del himnario esforzador. Número 6, la Biblia es Juan Martillo. Hermanos, ahora tenemos nuestro tema y para ello, el tema general de esta semana del hogar es mi familia al servicio de Dios. Y este miércoles 8 tenemos el tema hijos adoctrinados en la palabra de Dios. Hijos adoctrinados en la palabra de Dios. Qué hermoso es este tema. Y para ello vamos a invitar a nuestro presbítero Juan F. Martínez Flores. Antes de esto tenemos una hermosa lectura que va a ser alternada y que se encuentra en Proverbios 4, del 1 al 19. Proverbios del 4, del 1 al 19.
y es una lectura alternada. Proverbios 4, del 1 al 19. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todo, todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando vieres, no te estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no hicieren mal, y pierden sus sueños si no han hecho caer. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos juntos. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amén. Y nuestro hermano presbítero Juan Francis F. Hernández Flores, con el tema Hijos adoctrinados en la palabra de Dios, nos va a instruir con la sabiduría de la palabra. Buenas noches, hermanos. Vamos a tener una oración antes de dar comienzo a nuestro tema de esta ocasión. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de participar en esta semana del hogar. Nos ponemos en tus manos, ya que vamos a leer y también a estudiar tu palabra. Habla nuestro corazón. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, que nos dé entendimiento, pero también que nos capacite para poner en práctica las enseñanzas, de tal manera que todos seamos padres, que demos instrucción a nuestros hijos en tu bendita palabra. Oramos y ponemos en tus manos estas cosas, Padre nuestro, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, pues como hemos escuchado, nuestro tema de esta ocasión es hijos adoctrinados en la palabra de Dios, y la cita, el pasaje, la base que nos proporcionaron es Proverbios en su capítulo número 4. Proverbios 4, y a lo largo de este tema, hermanos, vamos a ver algunos de los versículos. Es poco tiempo el que disponemos, así es que la verdad es que no vamos a ver versículo por versículo, sino que haremos referencia a algunos textos para abordar nuestro tema. Así es que el título es Hijos adoctrinados en la palabra de Dios. ¿Y qué significa la palabra adoctrinados? Quiere decir enseñados o también instruidos. Entonces, hermanos,
vamos a hablar acerca de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y a manera de introducción, nos dice el material que nos proporcionaron que es interesante ver que el pueblo de Israel se ha distinguido, hermanos, por su educación. Es algo especial, es algo que destaca de todos los pueblos de la tierra. Y es que se basa en las escrituras. Incluso, hermanos, en la actualidad, las universidades judías son de las mejores del mundo. Están a la par que las escuelas japonesas, por ejemplo. Y esto es porque su base es la escritura o la palabra del Señor. Y hermanos, algo que me impacta es que tenemos nosotros como Iglesia de Cristo esta herencia y jamás debemos avergonzarnos de nuestra fe. Sucede que nos damos cuenta que en ocasiones nuestros estudiantes, nuestros hijos en las escuelas, desde la primaria, pero sobre todo a partir de la secundaria, en la prepa, en la universidad, muchas veces son humillados por sus profesores cuando comparten su fe. Y hay quienes de una manera muy ignorante dicen, es que la ciencia enseña esto y la fe dice esto otro. Y digo de una manera muy ignorante porque la ciencia se debe a la fe, no están en contraposición. Quiero recordarles, hermanos, que la reforma religiosa del siglo XVI hizo posible que en los países protestantes se establecieran escuelas, universidades, en donde surgió el conocimiento científico. De manera que nunca debemos sentirnos menos por ser cristianos, por creer en Cristo, sino todo lo contrario, muy, muy gozosos, muy bendecidos, hermanos, porque la fe ha dado lugar al conocimiento. Dice un escritor que si existiera un aparato, hermanos, que pudiera absorber toda la influencia del cristianismo a lo largo de estos 21 siglos, una especie de aspiradora, imaginemos que existe una aspiradora que quitara del mundo la influencia, el impacto del cristianismo en la sociedad, quedaría pura oscuridad, completa ignorancia, hermanos. Y esto entonces nos hace pensar en que tenemos un compromiso muy grande. Estoy seguro que todos nosotros como padres ponemos empeño para que nuestros hijos sean buenos en la escuela. ¿Qué padre de nosotros se alegra cuando un hijo reprueba? O le dice a un hijo, muy bien, vas muy bien, ya no quieres ir a la escuela, ya dejaste tus estudios, pues eso está muy bien, te felicito. ¿Verdad que no? Sino que queremos que nuestros hijos estudien, se preparen y si es posible, que tengan las mejores calificaciones. Entonces, estamos detrás de ellos, les proveemos de todo lo necesario y esto es muy bueno, pero debemos poner más esmero, hermanos, para que nuestros hijos sean instruidos en la palabra de Dios. Porque todo lo que este mundo nos ofrece es pasajero. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué sentido tiene o de qué sirve si un hombre es importante, próspero y fuera dueño de todo el mundo, pero perdiera su alma? A los ojos de los hombres, una persona con esas características, imagínense, el hombre más rico del mundo o el dueño de todo el mundo, sería una persona exitosa, pero a los ojos de Dios, eso no significa nada, porque pues nadie se puede llevar lo que hay en este mundo. Todo esto es pasajero, hermanos. Así es que debemos poner todavía mayor empeño, hermanos, para que nuestros hijos sean instruidos en la palabra del Señor. Vamos a tocar 3 puntos, hermanos, en esta noche sobre este tema que tenemos, que es hijos adoctrinados en la palabra de Dios, Proverbios 4, y el primer punto, la primera idea,
es la siguiente. Número 1 es tarea de los padres. Es tarea de los padres, hijos adoctrinados en la palabra de Dios, es tarea de los padres. Esto quiere decir, hermanos, que es nuestra responsabilidad. Vamos a buscar, hermanos, Proverbios capítulo 4, que es nuestro pasaje, y los invito a que leamos los versículos 3 y 4. Veamos lo que dice la Escritura. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en la época en la que el escritor de este texto vivió, que es Salomón, los sacerdotes eran los maestros de la palabra de Dios y enseñaban en el templo. Pero cuando leemos este pasaje de la Escritura, no dice la palabra de Dios, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y los sacerdotes me enseñaban. Tampoco leemos, y los profetas me instruían, y los escribas me adoctrinaban en la palabra de Dios, mucho menos, y los ancianos me daban la palabra de Dios, no, sino que dice, y él me enseñaba, y se refiere a su padre, en este caso, el rey David. Y nosotros, hermanos, como padres cristianos, tenemos un montón de ayudas para la instrucción de nuestros hijos en la palabra de Dios. Por ejemplo, los maestros de la escuela dominical, los maestros del departamento de cuna, del departamento infantil, del departamento intermedio, los superintendentes del esfuerzo cristiano. Tenemos también los maestros de la escuela bíblica de vacaciones y ellos hacen una labor muy importante. Tenemos también el apoyo de los hermanos de la iglesia, el pastor y otros hermanos que enseñan la palabra de Dios. Sin embargo, todos esos hermanos nos ayudan. Es algo auxiliar, hermanos. Y la responsabilidad primaria y más grande de adoctrinar a los hijos en la palabra de Dios es nuestra. No la podemos delegar a ningún otro. ¿Por qué? Pues porque nosotros pasamos más tiempo con nuestros hijos y además porque es nuestra responsabilidad. Ahora, enseñar la escritura, hermanos, implica pues todo el mundo, porque la Biblia es infinita, hermanos, en su enseñanza, en su conocimiento, pero podemos partir de algo que es fundamental. A ver, ¿quién me quiere ayudar para leer de este capítulo 4 y versículo 23? ¿Cómo dice Proverbios 4, 23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es, dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, hermanos, que la primera enseñanza que nosotros debemos dar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios es el evangelio o el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo. No me dejarán mentir, hermanos, que cuando bautizamos a nuestros hijos, una de las cosas que prometemos es que, y los bautizamos chiquitos cuando son bebés, pero prometemos que cuando nuestros bebés tengan la edad e inteligencia suficientes, le haremos saber que es deber y privilegio suyo aceptar de una manera personal los términos del pacto que hacemos en su nombre a través de una profesión de fe en Cristo. Es decir, en otras palabras, prometemos que cuando nosotros descubramos que nuestros hijos pueden responder al llamamiento del Evangelio, entonces vamos a predicarles el mensaje de salvación. Ahora, predicar el Evangelio, hermanos, no es
regañar a los hijos con la escritura. Predicar el evangelio no es traerlos al templo, no es llevarlos a su departamento, al esfuerzo cristiano, no, sino enseñarles a nuestros hijos que son pecadores y están en problemas, porque eso significa que están condenados. Hablarles del amor de Dios que nos hizo provisión de Cristo para lavar nuestros pecados. Invitarlos a reconocer sus pecados y a creer en Jesús como su Salvador personal y adorarlo, a buscarlo, a estar siempre en comunión con el Señor y preguntarles si quieren hacerlo. Es maravilloso cuando nuestros hijos dicen, sí, papá, o cuando ellos dicen, ¿y cómo hago eso? Bueno, vamos a hacer una oración, yo te ayudo. Entonces, eso es, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, el Evangelio, y preguntarles si ellos desean creer en Jesús. Y cuando lo han hecho, de ahí en adelante, hermanos, en toda oportunidad que tengamos, tenemos que buscar frutos de la salvación a nuestros hijos y de una manera frecuente también, hermanos, confirmar esa fe. Y por ejemplo, en esta semana, hermanos, que el Señor llamó a su presencia a una hermana y me dice a mis hijos, ¿a dónde vas? Ah, pues voy a celebrar un culto de fortalecimiento espiritual por una familia. Y eso dio ocasión a platicar sobre la muerte. Me decían mis hijos, oye, ¿y ya tienes seguro de vida? Claro. ¿A poco sí tienes? Sí, tengo hasta 3. Es decir, que si me muero, pues ustedes los cobran. Y aunque sea que sirva para pagar mis deudas. No, papá, no nos dejes deudas. Y a propósito, ¿ustedes están preparados? En realidad, ¿tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué pasaría si hoy Dios los llama? ¿A dónde irían? Y en una ocasión que hacía este tipo de preguntas a mis hijos, me dicen, sí, papá, sí creemos, sí tenemos al Señor en nuestro corazón y si morimos nos vamos. Pero ¿por qué nos preguntas eso? ¿Ya nos quieres mandar? Y les digo, no los quiero mandar, pero necesito saber y tener ese testimonio de su fe. Bueno, esto es lo primero que tenemos que enseñar. Y dice nuestro material, hermanos, que nos proporcionaron, que para tener mayores resultados cuando enseñamos la palabra de Dios, porque no es lo único, hay muchas cosas, hermanos. La Biblia tiene instrucción para nosotros para toda circunstancia que vamos a enfrentar en nuestra vida. Pero para reforzar esta enseñanza tenemos que mostrar buen ejemplo. Vamos a ver qué nos dice, hermanos, Proverbios 4, versículos 10 y 11. Dice así la escritura, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. ¿Cómo hizo David esto, hermanos? Pues tuvo que caminar con Salomón para que él siguiera el ejemplo de su padre. No le dijo nada más, por aquí tienes que irte, sino le mostró cómo. Y entonces esto es, hermanos, muy importante, ¿verdad? Y es una de las cosas que prometemos también cuando bautizamos a nuestros hijos. El pastor nos pregunta, prometen que darán buen ejemplo a sus hijos y que hasta donde sea posible van a moldear su vida con sus devocionales y otras cosas que se preguntan y decimos, sí. Yo nunca he visto que alguien diga, pues más o menos, hermano, o el intento, o algunas cosas sí, pero otras no. No, todos decimos sí. Entonces, es nuestra tarea enseñar con el ejemplo. Si vamos a decir a nuestros hijos que lean la Biblia, nosotros tenemos que leerla. Si vamos a decirles que tienen que orar, nosotros tenemos que orar y dejar que los hijos nos vean cómo oramos. Si les enseñamos que tienen que confiar en Dios, tenemos que darles ejemplo de que nosotros confiamos en el Señor. Si les decimos que no hay que decir groserías, pues nosotros no tenemos que decirlas. Si les enseñamos que hay que tratar bien a los hermanos, pues ellos tienen que ver que nosotros nos llevamos bien como hermanos, no que hablamos mal de nuestra familia en casa. Si les decimos que ellos tienen que ser respetuosos con los hermanos, pues nosotros también, hermanos, tenemos que respetar a los hermanos y no hablar de la iglesia en casa.
Qué importante, hermanos, es el ejemplo que demos a nuestros hijos. Bueno, número 2, hermanos, en nuestro tema, hijos adoctrinados en la palabra de Dios. Número 2, en todas las etapas de su desarrollo. En todas las etapas de su desarrollo. En su infancia, por ejemplo, hermanos. Vamos a ver a alguien que nos ayude a leer Proverbios 4, versículos 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Gracias. A mí me parece, hermanos, que son las palabras de David a Salomón cuando era pequeño. Dice aquí la escritura que su padre le enseñaba y le decía, adquiere sabiduría, inteligencia, no te apartes de lo que yo te digo, no dejes la sabiduría, ámala, consérvala, ante todo busca sabiduría e engrandécela, ella te honrará. Todas esas cosas las decimos a los niños y es muy importante, hermanos, que nosotros instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, de verdad, en todas las etapas de su desarrollo. Cuando están en el vientre materno, cuando nacen y son bebés, ellos tienen que comenzar, de acuerdo con sus capacidades, a conocer al Señor a través de nosotros. No debemos cometer el error de muchos padres que dicen, bueno, pues ellos que decidan cuando sean grandes. O ya le hablaré, pero que tenga más edad para que me pueda comprender. Ahorita no me desgasto, al fin que los niños ni entienden. Claro que entienden, hermanos. Incluso muchas veces entienden más que nosotros. Una vez me invitaron a dar un tema en una iglesia y era un tema doctrinal. Me invitaron a hablar sobre el bautismo a la luz de la confesión de fe. Y los hermanos de allí, como es una iglesia de la asamblea, tienen otro tipo de práctica respecto al bautismo. Entonces me decían, porque por ejemplo nuestra confesión de fe dice que el bautismo debe ser administrado por un ministro de la palabra. Pero ahí decían los hermanos, es que aquí nosotros ya cambiamos eso y cualquier hermano puede bautizar. Y en fin, yo les dije, hermanos, todo eso que ustedes me dicen lo respeto, pero el punto es que ustedes me pidieron que viniera a hablarles sobre el bautismo a la luz de la confesión de fe de Westminster, y eso es lo que dice la confesión. Pero al final del estudio, hermanos, una niña se me acerca y me dice, pastor, no se preocupe, yo sí comprendí, yo sí le entendí todo. ¿No que no entienden los niños? Claro que sí. Entonces tenemos que enseñarles desde su tierna edad. Cuando son niños, tenemos que instruirlos. La verdad de las cosas, hermanos, es que lo que se aprende cuando somos niños jamás se olvida. Jamás se olvida. Por la gracia de Dios, yo conocí el Evangelio a los 8 años de edad. Y los versículos que me aprendí en ese tiempo, hermanos, los recuerdo muy bien. Pero los versículos que he tratado de memorizar la semana pasada, por ejemplo, ustedes pregúntenme y no los puedo decir. Pero los que aprendí cuando pequeño, sí. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, enseñar a nuestros hijos cuando son pequeños. Cuando son adolescentes y jóvenes, pues también. Vamos a ver qué nos dice este mismo pasaje, pero ahora pongamos nuestra mirada a partir del versículo 14. A partir del versículo 14, dice así la palabra. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, desampárala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no hicieren mal, y pierden sus sueños si no han hecho caer, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan.
Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Si se dan cuenta, hermanos, estas son palabras para un adolescente, para un joven que comienza a ser seducido, hermanos, por todo lo que ve en el mundo, las amistades, los lugares de reunión, lo que la gente hace. Y más, hermanos, alguien podría pensar que nuestros hijos, como crecieron en un ambiente cristiano, pues ellos son inmunes a las tentaciones o son inmunes a esos atractivos del mundo, pero muchas veces es al revés, porque como nunca han andado ahí, pues les llama la atención saber cómo funcionan esas cosas, cómo son, cómo se vive del otro lado. Y allí nosotros tenemos que enseñarles, hermanos. ¿Qué hermanos de los que estamos aquí tienen hijos que son adolescentes o jóvenes? Pues les diría que levanten la mano, pero pues no los veo. Son así como que hermanos invisibles. Pero pues yo tengo hijos adolescentes y jóvenes. ¿Y saben qué me he dado cuenta, hermanos? Que cuando los hijos son chiquitos, les decimos, hijo, Dios existe, nos ama. Sí, papi, Dios existe, nos ama. Hijo, celebrar Halloween no es para nosotros los cristianos. Esas cosas son malas. Sí, papi, eso es del diablo. Yo no voy a celebrar. Hijo, la gente practica aborto, pero eso está mal, eso no le agrada a Dios. Sí, papi, no le agrada a Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, pero ¿qué pasa, hermanos, cuando llegan a la adolescencia y la juventud? Un día de repente uno ve, oye, ¿dónde vas vestido así? Pues voy a una reunión de Halloween. Oye, pero pues, ¿y qué no hemos hablado que el Halloween no es de Dios? Pues sí, papá, pero viéndolo bien no es tan malo. A ver, explícame qué tiene de malo. Y tiene uno que volver a decir, mira, hijo, por esto y esto y esto y esto. Tiene razón, pa. ¿Y entonces qué hago? Y ya los aconseja a uno. Uno se enfrenta a eso, ¿estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque los hijos empiezan a enfrentarse a desafíos. Y por eso, pues no tenemos que dejar de enseñar la palabra. Tenemos que reforzarla y nuestros adolescentes y jóvenes se enfrentan a un mundo de filosofías, ideologías y un montón de cosas que desafían su fe, hermanos, y muchas veces pues sí se tambalean. Nosotros tenemos que decirles, como aquí el consejo de Salomón, no vayas por esas veredas, no sigas esas gentes que hacen mal y no están tranquilos y no hacen mal. No te dejes vislumbrar, no deja nada bueno eso. Y tenemos que enseñar. Bueno, ¿qué pasa, hermanos, cuando los hijos crecen y son adultos y pues tienen ya su matrimonio, sus hijos? ¿Termina ya la labor de los padres de instruir a los hijos? ¿Será que ya acabó la cosa, hermanos? Pues no, ¿verdad? No, porque la Biblia dice en Deuteronomio, estas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Incluso, pues, se hace todavía más grande nuestra responsabilidad, porque ya no solo tenemos que enseñar a nuestros hijos, sino también tenemos que ver por los hijos de nuestros hijos, no en igual responsabilidad que nuestros hijos, porque ellos son sus padres, pero sí nos toca un compromiso de continuar enseñando a nuestros hijos en la palabra del Señor. De manera, hermanos, que quiero compartirles algo que aprendí en un libro que les recomiendo. Se llama este libro Guía para el Desarrollo Espiritual de los Adolescentes. Y uno de los escritores de este libro dice que él es hijo de pastor y dice al hermano, bueno, yo pienso que mi padre fue un buen padre y no es porque sea mi papá ni porque sea pastor, pero para mí mi papá fue un buen padre. Entonces, un día yo le dije, y para escribir este libro, lo consulté, le dije, papá, quiero que sepas que desde mi punto de vista, tú has sido un buen padre para nosotros. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu secreto?
tómate tu tiempo, no quiero una respuesta ahorita, me la dices después, porque quiero tu mejor respuesta. Y el padre le dijo, te la voy a dar ahorita. No, de veras que no, es más, yo te pido que lo pienses bien. Y el hermano le dijo, no, te la voy a dar ahorita. ¿Sabes cuál es el secreto de una buena paternidad? La perseverancia. La perseverancia. Porque dijo él, mira, los padres tenemos el deber de instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios. Y a veces los hijos son duros de corazón, no les entra. Y cuando los padres hablan y hablan y hablan y hablan y los hijos parece que echan todo en saco roto, a veces los padres se desesperan y dicen, ya te lo dijo un millón de veces, que Dios te bendiga, yo ya no te voy a decir nada. Mal hecho. No se puede hacer eso. El padre tiene que ser perseverante y seguir hablando y hablando y hablando y orando hasta que un día Dios haga su obra. Pero ¿qué pasa cuando los hijos van bien? Los padres instruyen a los hijos y todo parece que va bien. Muchos padres también cometen el error de decir, pues ya mis hijos ya aprendieron y tomaron su carrera. Ya me puedo yo relajar, hacerme a un lado, descansar y pues que Dios los bendiga. Mal hecho, porque en esa confianza el hijo podría no estar tan bien como parece y acabar mal. Entonces, el secreto es la perseverancia hasta el final. Y eso es lo que nos toca, hermanos. Y bueno, en tercer y último lugar, nuestro tema es hijos adoctrinados en la palabra de Dios. Número 3, dan frutos para la gloria de Dios. Dan frutos para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Vamos a ver qué nos dicen los versículos 20 al 22 de Proverbios 4. Versículos 20 al 22, si alguien nos apoya para leerlos. Hijo mío, está atento a mis... Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Así es. Fíjense cómo dice el 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. No dice la escritura, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque tal vez te ayuden, a lo mejor. Y si tienes chance, pues te van a dar vida. Y, y a lo mejor, si te va bien, te dan medicina. No, sino asegura la escritura. Son vida a los que las hallan. Son medicina. Es decir, la escritura nos habla de la eficacia de ella. Y un ejemplo de esto, hermanos, es el mismo Salomón. Se dice, hermanos, se dice que Salomón escribió el libro de los Cantares cuando era joven, cuando conoció a su esposa y escribió esta historia de amor. Escribió Proverbios cuando era adulto y escribió Eclesiastés cuando era viejo. Pero ¿qué recuerdan de Salomón, hermanos? ¿Cómo vivió él? ¿Vivió como un verdadero hijo de Dios? ¿Vivió como un verdadero creyente en el Mesías, hermanos? ¿Dio buen testimonio? ¿Él practicó todo esto que escribió, hermanos? Incluso se duda si Salomón en realidad escribió Proverbios, porque la vida de Salomón no corresponde a lo que él enseñó. ¿Por qué, hermanos? A ver, vamos a participar. ¿Qué recuerdan de Salomón? ¿Cómo vivió él y cómo acabó?
Tuvo muchas mujeres. Tuvo muchas mujeres. ¿Y eso es bueno? No, No, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué recordamos de Salomón, hermanos? No, no, yo sé que ustedes son muy inteligentes. No sean tímidos, a ver, participen, hermanos. Pues se inclinó a la idolatría también. Así es, fomentó la idolatría en el reino. Qué terrible es esto, ¿no les parece? Como muchas de sus mujeres eran idólatras, y pues para no, imagino que para no pelearse con ellas, les favoreció construir altares a los ídolos en la tierra de Israel. Pero además de eso, hermanos, fíjense que Salomón vivió como un persa. Tuvo un lujo innecesario, hermanos. Pues nada más con decirles que los escudos de sus soldados eran de oro. Pero eso es lo de menos. ¿Cómo le hizo él para tener tanta riqueza? Básicamente esclavizó al pueblo. Entonces, digamos que se perdió, hermanos. Si David hubiera visto cómo vivía Salomón, le hubiera dado mucha tristeza. Tantas mujeres que tuvo, cómo introdujo la idolatría al reino, cómo dejó de vivir como un hebreo e importó la moda persa, cómo él fue duro de corazón, porque cuando Dios le dijo que su reino se iba a dividir, intentó frustrar el plan de Dios y él intentó matar a Jeroboam. Sin embargo, hermanos, aunque no hay un versículo en la escritura que diga que Salomón se arrepintió de esos pecados, y bueno, y por todo esto, ustedes recordarán que Dios trajo como castigo la división del reino. ¿Sí recordamos eso? Y Dios le dijo a Salomón que su reino iba a ser dividido. Y, y entonces algunos consideran que aunque no hay un versículo que diga que Salomón reconoció y se arrepintió de esto, Eclesiastés, hermanos, parece ser el testimonio de arrepentimiento de Salomón, porque en Eclesiastés nos dice todo lo que él hizo, cómo vivió y que no nos aconseja seguir esos pasos. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que aún Salomón como hijo se perdió el rumbo, hermanos, pero al final la palabra de Dios tuvo efecto en él y tenemos el libro de Eclesiastés, que es un testimonio de arrepentimiento. Y muchas veces, hermanos, pues así pasa con los padres. Enseñamos a nuestros hijos, les damos buen ejemplo, los llevamos al templo, y puede ser que Dios nos llame y no veamos que alguno de nuestros hijos pues cae a los pies de Cristo. Pero la palabra es eficiente, dice aquí que da vida, es medicina. Y algún día, conforme a la gracia de Dios, sí o sí va a dar resultados. Yo conocí a un hermano que, fíjense, él es hermano de pastor, sus papás fueron creyentes, pero bueno, sus hijos eran creyentes y son creyentes, pero él era borracho. Y sí iba al templo, pero pues él reconocía que no tenía Cristo en su corazón, hasta que ya muy entrado en años, se enfermó y a través del dolor, él se postró ante el Señor, le pidió perdón a Dios por sus pecados, creyó en Cristo como Salvador, y cuando platiqué con él me dijo, hermano, si Dios, bueno, yo sé que Dios puede sanarme y le pido que lo haga, si es su voluntad, pero si no lo hace, yo no tengo ningún problema, porque sé que si yo muero, me voy con él. ¿Y sabe qué pienso, hermano? ¿Cuánto gozo le va a dar a mis padres verme en el cielo? Porque ellos me predicaron y me enseñaron y oraron. Y cuando ellos se fueron, yo era un borracho. Pero Dios tuvo gracia de mí y me ha alcanzado. Entonces, hermanos, da fruto lo que nosotros pongamos a nuestros hijos. ¿Qué otro fruto da en ellos? Bueno, que los capacita, les da sabiduría para la vida, ¿verdad? Cada vez, como sabemos, hermanos, el mundo es más complicado y nuestros hijos se van a enfrentar a cosas todavía más difíciles de las que nosotros hemos vivido.
Pero si instruimos a nuestros hijos en la palabra, van a tener la sabiduría para superar con éxito estas cosas. Y por último, hermanos, esos frutos para la gloria de Dios, pues son para tener una generación mejor. Ese es nuestro reto. ¿Conocen las muñecas Matrioska, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo son? Espérate. Tienen muchas capitas, son las que empiezan como en una grande y las va abriendo así, van teniendo muñequitas más pequeñas hasta llegar a una chiquititita. Así es, así es. Leí un libro de un pastor que visitó a su maestro, un pastor ya viejo, porque este pastor viejo lo animaba. Cada lunes se reunían y el pastor viejo pues lo aconsejaba y le daba ánimos para seguir en el ministerio. Y una mañana que fue a ver a su maestro, en la charla que tuvieron, el pastor viejo le dijo al joven: ¿quieres pasarme mi muñeca? Ay, ¿cuál muñeca? Pues esa que está en el librero. Y señaló una muñeca matrioska y le dijo: ¿quieres abrirla? Y él dice al pastor joven que pensó: yo vine para que me hablara del Señor, no para estar aquí con esta muñeca. Pero bueno, si el maestro pide, pues voy a hacer. Destapó la muñeca. ¿Quieres abrir otra vez esta muñeca? Y así, como dice nuestra hermana, fue de más a menos hasta que llegó una muñequita tan chiquita que ya no podía tener otra muñequita en su interior. Pero esta última muñequita estaba envuelta en un listón y le dijo el pastor: abre el listón y dime qué dice. Y el listón decía: si damos a luz a hijos más pequeños, tendremos una iglesia de enanos. Y le dijo el pastor: mira, una cosa que sucede entre los pastores es que a veces entra un celo. Y hay pastores que no enseñan todo lo que saben a las nuevas generaciones porque entra este pensamiento que está mal de, pues es que no quiero que sean mejor que yo, sino que digan, pues es que este fue el gran pastorzazo y pues ya no hay otro como él. Pero lo que pasa cuando se tiene ese pensamiento es que los pastores van cada vez siendo más pequeños hasta que se llega a una generación de enanos. Fíjense, hermanos, lo que me dijo un hermano que se llama Francisco Fermín Cuevas. Él es un hermano que sabe mucho de Biblia, de historia, los idiomas bíblicos, y me dice: hermano, bueno, lo invitamos aquí en la iglesia, y él hizo una pregunta que me sacudió, porque dijo él: ¿qué le ha pasado a nuestros pastores? Porque los pastores en el siglo XVI, hermanos, eran teólogos, escribían teologías, eran misioneros, sabían hebreo, griego, latín, y algunos algunos otros idiomas, hacían traducciones de las escrituras, podían hacer crítica textual, que es poder leer los manuscritos y ver a cuál le sobra una palabra, a cuál le falta. Y ahora, pero ¿cómo se le llama a esto, hermanos? Efecto matrioska. Y eso pasa muchas veces también en la familia. ¿Cuántas veces hemos conocido, hermanos, en la iglesia a miembros súper excelentes, fieles, para estar en los cultos, para predicar, para adorar? Pero ¿qué pasa con los hijos? Pues que ya no tienen ese mismo nivel, válgase la expresión. ¿Y con los nietos? Menos. ¿Y con otra generación? Todavía menos. Efecto matrioska. Pero ¿qué tal si invertimos, hermanos, las formas y nos esmeramos por instruir a nuestros hijos y prepararlos de tal manera que, como dijo el Señor Jesús a los discípulos, hagan mayores cosas que nosotros? Entonces, si damos a luz a hijos más grandes, tendremos una iglesia de gigantes.
¿Cómo queremos que sea la iglesia de Nápoles? ¿Una iglesia de enanos o de gigantes? En un sentido espiritual, hermanos. Pues de gigantes, ¿verdad? De gigantes. Entonces, tenemos que ocupar nuestra responsabilidad. En conclusión, hermanos, en conclusión, hijos adoctrinados en la palabra de Dios es nuestra tarea como padres. Hijos adoctrinados en la palabra de Dios en todas las etapas de su desarrollo. Hijos adoctrinados en la palabra de Dios darán frutos para la gloria del Señor, porque la palabra no vuelve vacía. Y por lo tanto, hermanos, pues tenemos nosotros que asumir esta responsabilidad, orar por nuestros hijos, leer las escrituras y prepararnos también. Le preguntaron a un pastor, oiga, hermano, ¿a qué edad se debe comenzar a instruir a los hijos? ¿Verdad que, y el hermano que preguntó, él mismo se contestó y dijo, ¿verdad, hermano, que se debe comenzar desde cuando los bebés están en el vientre? Y el pastor respondió, no, mucho antes. Ah, ¿y antes cómo? Instruyendo a los padres. ¿Sí, hermanos? ¿Tiene sentido? Pues sí, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, hay que prepararnos a través de la oración, de las escrituras y leer todo lo que podamos sobre padres cristianos. Hay un montón de libros, asistir a actividades como esta, a conferencias, de tal manera, hermanos, que podamos llevar a cabo nuestra tarea y sobre todo, hermanos, lo más importante, que nosotros hayamos sido un medio para que nuestros hijos conozcan a Cristo. En este libro que les comenté, hermanos, del pastor que le preguntó a su padre, que es pastor, cuál es su secreto de paternidad, dijo que es la perseverancia. Me conmovió mucho este libro que se llama Guía para el Desarrollo Espiritual de los Adolescentes, porque al final del libro el hermano dice, escribo este capítulo enfermo, tengo cáncer, y el doctor me ha dicho que me quedan unos 2 o 3 meses de vida. Sin embargo, dice él, aunque es una noticia fuerte, estoy satisfecho, estoy contento, mi familia ya lo sabe y estamos preparados para el momento. Tengo metástasis. Humanamente ya no hay nada que hacer, sino esperar el desenlace. Pero estoy satisfecho, dice él. Y no estoy satisfecho por los miles de jóvenes a los cuales les prediqué el Evangelio. No es por los cientos de campamentos que yo dirigí. No es por los cientos de mensajes que yo prediqué. No. Sino porque yo pude hablarles de Cristo a mis hijos y tengo testimonio de que ellos creen en Él como Salvador. Así es que por ese motivo me doy por bien servido y considero que mi vida fue exitosa por eso. Porque si no fuera así, no sé cómo estaría en este momento. Y hermanos, pues eso me puso mucho a pensar, ¿sí? Sobre todas las cosas, eso es lo que debemos buscar. Como dice un himno, que pues después que estamos muertos, nuestros hijos sigan fielmente al Señor, ¿verdad? Y así su misericordia sea hasta 1000 generaciones. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inconformidad? Pues si no es así, hermanos, vamos a terminar. Permítanme hacer una oración para concluir nuestro tema de esta noche. Eterno Dios y Padre, ponemos en tus manos esta oración, te pedimos perdones nuestros pecados y hoy hemos hablado acerca de este asunto, Padre, tan importante del adoctrinamiento a los hijos en tu palabra. Hemos visto que es una tarea de los padres, es para ellos una responsabilidad. Hemos aprendido que debemos hacerlo en todas las etapas de la vida de nuestros hijos, cuando son bebés, niños, adolescentes, jóvenes, incluso cuando son adultos, cuando son viejos. No termina nuestra labor de guiarlos en tu palabra, Señor.
Y hemos visto que es importante hacerlo porque esta enseñanza va a dar frutos, porque tu palabra es eficaz, da vida a los que la hallan, es medicina también, Padre, para aquellos que la reciben. Y por lo tanto ponemos nuestra confianza en ti. Te pedimos bendición para los padres de tu iglesia, para los hermanos de la iglesia en Nápoles, pero también para los padres de tu pueblo en general, en este tiempo, Señor, que nos desafía, que podamos hacer bien este papel, de tal manera que tengamos una generación de gigantes y no de enanos, y que tengamos el gozo como padres de tener testimonio de que nuestros hijos creen en ti, y que te aman, y que te buscan, y que te sirven, y así podremos darnos por satisfechos y podremos considerar nuestra vida exitosa al guiar principalmente a nuestra familia, a ti, Señor. Ponemos en tus manos esta oración con humildad de corazón, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta en esta noche y también agradecemos a nuestro Padre Celestial por la vida del pastor Juan Francisco, que esta noche nos permitió pues compartir la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a entonar las notas del himno 294, Feliz Hogar. Himno 294. Hogar donde el amor en un altar
Hermanos, sean todos bienvenidos en esta noche. También damos la bienvenida al pastor Juan Francisco Hernández Flores, que esta noche estuvo con nosotros en este culto del miércoles 8 de mayo. Pues bueno, hermanos, ahora vamos a invitar a nuestro hermano Ernesto para que tome la parte de las ofrendas y después escucharemos los avisos por la hermana tesorera. Adelante, hermano. Repetimos nuestro texto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Amén. Padre Santo, yo te esta hora de la tarde, Padre Santísimo, para pedirte por las ofrendas que se han levantado, bendice las manos que han depositado, también las que no, Padre Santísimo, tú seas con ellos para que pueda crecer tu obra, Padre Santísimo. También te pido por las manos que las ministran, que seas con ellos, Padre Santísimo, todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Invitamos a nuestra hermana vicepresidente si nos apoya con los avisos, por favor, hermanos. Buenas noches, hermanos. Pues dentro de los avisos tenemos que no olvidemos los motivos de oración para esta semana. Se los recuerdo, el primero es por los que han de exponer la palabra de Dios en la Semana del Hogar Cristiano, el segundo por nuestros familiares inconversos y el tercero por los que están enfermos o pasando por alguna otra prueba. De la misma manera, recordarles pues la importancia de que continuemos nuestro plan de lecturas. Los capítulos están en el boletín, los que debemos leer durante esta semana. Y también recordarles que el día de mañana y el viernes todavía tenemos cultos de la Semana del Hogar Cristiano y reiterarles la invitación para este sábado a las 14 horas celebraremos el Día de las Madres. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, ahora vamos a tener la oración final a cargo de nuestro pastor Marcelino Padilla. Y después será la bendición apostólica. Invitamos al pastor Juan Francisco Flores que nos guíe en esta parte de la bendición apostólica y terminaremos con la doxología número 33. Gloria al Padre. Doxología 33. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de poder escuchar de tu palabra, por la gran bendición que nos das de adorarte, de glorificarte. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos haga mejores cada día, pues sabemos que ella es lámpara en este mundo de tinieblas. Bendice, Padre nuestro, la vida de tu siervo que le impartió y de cada uno de mis hermanos que están conectados a través de esta plataforma de la iglesia, asimismo a mis hermanos que se encuentran aquí en esta tu casa de oración. Danos, Señor, tu bendición, que al concluir este culto, tu gracia y misericordia no falten en los hogares aquí representados. Bendice
a la juventud, Señor, guárdalos del mal, a la niñez de tu iglesia, rogando, Padre, que como padres nos ayudes a dirigirlos e instruirlos, Señor, en tus caminos, como hemos visto el día de hoy. Despídenos en paz, Señor, con tu bendición, e imploramos, Padre, que si en algo te hemos ofendido, perdones nuestros pecados. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestra familia y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.